Buenos días, les saluda Sergio Cáceres y nuevamente iniciamos la segunda sesión de este interesante curso de gestión pública, en la cual hoy día vamos a analizar un poco sobre los fundamentos de la administración pública, pero a su vez vamos a recordar la primera sesión sobre la historia evolutiva de la gestión pública en nuestra patria, empezando por el incanato, el virreinato y finalmente la república, ¿no? Como temas importantes a considerar, porque si es que no conocemos la historia, pues no podemos cambiar el enfoque de lo que estamos llevando. Muy bien, entonces empezamos la sesión. El tema de hoy es Fundamentos de la Administración Pública, un tema muy importante en la cual se va a analizar conceptos elementales de este importante curso. El contenido que vamos a tratar básicamente va a ser sobre la evolución de esta administración pública, un pequeño resumen, los conceptos de la administración pública, el sistema administrativo y finalmente vamos a llegar a unas conclusiones del curso para que ustedes también puedan responder la pregunta que siempre hago al inicio de cada sesión respecto a la sesión que estamos llevando en este momento. Así que empezamos el curso y esperemos que con sus investigaciones, sus aportes, sus consultas, pues hagamos del curso algo muy interesante. La pregunta que les hago es, ¿para qué sirve la administración pública en la sociedad? ¿No? Entonces, ¿para qué sirve esta forma cultural que todos los países lo tienen en beneficio de los seres humanos que viven en un territorio determinado? Entonces ahí va la pregunta, ¿para qué sirve la administración pública en la sociedad? Y bueno, ya habíamos visto que dentro de esta evolución de la administración pública en el Perú, pues empezamos con el incanato. No olvidemos que en el incanato el que gobernó fue el Inca, ¿no? Eh, Prácticamente el sol viviente en la tierra. Luego pasamos al virreinato con esta conquista española, que de alguna manera ponen algunos cimientos en el transcurso del tiempo, ¿no? Esto a partir del año 500. De ahí pasamos a la república, que básicamente se inicia esta tendencia ya a partir de 1812 con esa propuesta de constitución de Cádiz del año 1812, como lo repito, y finalmente vamos avanzando rumbo al bicentenario, que es lo que estamos viviendo en este momento. Todo esto ya lo hemos analizado. En la primera sesión estamos haciendo un pequeño resumen para que empecemos a aterrizar de lo que estamos hablando. Ya les había comentado también que en el incanato estaba organizado por 4 suyos, ¿no? En este Tahuantinsuyo interesante en la cual se contaba con el Chinchaysuyo, que está al norte, el Collasuyo, que se encuentra al sur, el Antisuyo, que es el este, y el Contisuyo, que es la parte opuesta, es decir, el oeste, ¿no? Asimismo, esta sociedad del incanato pues estaba dividido en dos grandes clases sociales, ¿no? La nobleza y el pueblo, lo que actualmente vivimos en cualquier parte del mundo. Y esta organización del incanato pues estaba dirigido por el Inca, ¿no? El Inca, que era la máxima autoridad de ese entonces, que tomaba todas las decisiones políticas, religiosas, económicas, entre otras, ¿no? Era la máxima persona que tomaba decisiones en ese momento, a lo que es ahora un presidente, ¿no? La diferencia es que ahora ese presidente es electo por votación popular. Y obviamente que este Inca, ¿no? Que era considerado el hijo del sol en la tierra, pues adquiría el poder, ¿no? Por herencia o por conquista, ¿no? Y obviamente que al tener ese poder, como buen guerrero, pues era el jefe supremo del ejército inca. Luego analizamos también que en este virreinato que aparece, ¿no? Con la conquista española, ¿no? No olvidemos que llegaron a Cajamarca y ahí se reunió Atahualpa con Pizarro y bueno, el resto ya se queda como historia, ¿no? Y obviamente este virreinato es una organización administrativa inspirada, obviamente, en el modelo español, ¿no? Ya que ellos nos habían conquistado en ese entonces. Y básicamente la organización social se basaba en los criterios de la riqueza económica.
que también en este momento se ve prácticamente lo mismo. Y básicamente los grupos sociales que ya estaban en esta etapa del virreinato, pues estaba conformado por la nobleza, el pueblo, los indios, también los considerados esclavos o negros, ¿no? Obviamente que estos conceptos son parte del curso, no estoy discriminando absolutamente a nadie. Y esta era básicamente la organización social, ¿no? Acá vamos viendo que tenemos a los duques, a los reyes, al clérigo, ¿no? La gente de confianza o lo que era la nobleza, ¿no? En esta pirámide, pues vamos viendo que la nobleza es la que se distinguía del resto, ya que se contaba con una clase media, estaba el pueblo, los indios, imaginemos que estábamos en ese tiempo y de ser los incas, pues pasamos a ser prácticamente el penúltimo eslabón. Y finalmente la gente que se trasladó de África, ¿no? Las de color oscura o negros, como se les conoce en este momento. Entonces esa fue la organización de ese entonces, ¿no? Entonces, estos grupos sociales, pues básicamente estaban conformados en el penúltimo eslabón por el pueblo, los indios y los negros. Y obviamente que el gobierno en este virreinato estaba presidido a veces por los cabildos, los regidores, que básicamente administraban los territorios de un lugar determinado, ¿no? En el caso de los cabildos, era presidido por el alcalde, ¿no? E integrado por los regidores. Esos regidores eran la gente de confianza, ojo, del virrey, o del rey tal vez, que los recomendaban. Y esos cabildos mutan a ser corregimientos y básicamente eran las provincias, ¿no? Tenían este, facultades políticas, administrativas, judiciales, entre otros. Luego, ya en la etapa republicana, pues empieza el cambio gracias a la Constitución de Cádiz de 1812, un documento muy importante en la cual ya inicia prácticamente una nueva historia en nuestra patria, ¿no? Esta evolución de la Constitución a la fecha, pues dieron los primeros cimientos para empezar a hacer una gestión pública a nivel nacional. No olvidemos que en el tiempo de los incas, o sea, aproximadamente entre 1400 y 1500, habían 6 millones de habitantes. Actualmente somos 33, incluidos los venezolanos que son cerca de 1 millón. Nosotros somos 33 millones que de todas maneras estamos en el eslabón económico del país, ¿no? Y esta constitución de Cádiz, pues básicamente se caracterizaba porque estaba diseñada para conservar y proteger por leyes sabias a los individuos que lo componen, es decir, a los ciudadanos, ¿no? Esa fue una premisa muy interesante. Y obviamente que dentro del Poder Legislativo estaba compuesto por una Cámara de Diputados y obviamente la administración municipal ya en ese entonces disponía la existencia de alcaldes. Estos alcaldes eran elegidos por los vecinos. Entonces, ya la etapa democrática inicia en nuestra patria de manera ya más organizada, ya que en los corregimientos de ese entonces, pues se elegía el alcalde, pero los regidores de ese momento eran gente de confianza, ya sea del virrey o del rey. Pero todo eso es parte de la gestión pública, porque de alguna manera nos está mostrando de que hay una secuencia que tenemos que respetar. Y así como el ciudadano exige cosas al gobierno, pues también el ciudadano tiene que exigir respeto a sus decisiones y respeto a las decisiones de los vecinos, porque vivimos en este momento en una etapa de democracia. Y eso es muy importante hacerlo recalcar. Es por eso que dentro de la gestión pública, haciendo ya un poco de historia con la Constitución de Cádiz de 1812, pues básicamente, como les estaba comentando, las leyes son lo que tenemos que respetar y para eso se crean según la necesidad de ese entonces. No olvidemos que la gestión pública se basa justamente en leyes, en normativas, en reglamentos que los ciudadanos tienen que cumplir, así de simple, ¿no?
Y así como nosotros cumplimos, también tenemos el derecho de exigir a que el gobierno pues, nos dé las mejores condiciones de vida para vivir de manera saludable por un determinado tiempo. ¿Listo? Y acá vamos ya entrando básicamente al curso de esta presente sesión de los fundamentos de la administración pública. Y básicamente empezamos con esta pregunta de qué es la administración. No olvidemos que la administración, ¿no? Es un conjunto de herramientas que de manera ordenada y sistemática van a organizar, van a planificar, van a dirigir, van a controlar los destinos de una organización, sea pública o privada. O sea, el concepto es lo mismo. Entonces, con una muy buena administración en la cual se determinen muy bien estos pilares administrativos, cualquier tipo de gestión, sea pública, privada o mixta, pues va a ser un éxito. Y obviamente que en cada una de estas pues tienen normativas, tienen reglamentos que se tienen que cumplir, porque para eso se crean estas herramientas, ¿no? Y es ahí donde nos hacemos la siguiente pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la administración? Y obviamente, como les iba mencionando, la administración nos sirve para aprovechar el mejor uso de los recursos que estamos contando. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo de la administración, administrar eficientemente los recursos. ¿Listo? Luego, ¿para qué más me sirve? Para desarrollar laboralmente y profesionalmente los recursos humanos. Claro, porque sencillamente los que estamos participando en una organización, sea pública o privada, pues sencillamente nos vamos a desarrollar por las competencias que tenemos y en el área que nos estamos desarrollando, obviamente, ¿no? Y ahí nos vamos a ver especialistas. Y finalmente, dentro de esta pregunta, la administración nos sirve, ojo, nos sirve para optimizar los recursos materiales, técnicos y financieros de manera eficiente. Es decir, lo que tienes lo tienes que gastar de acuerdo a lo programado. Y más adelante vamos a ver cómo se plantea un proyecto, cuál es el tiempo de ejecución en la gestión pública y finalmente quién lo controla. Es por eso que es muy importante este concepto de la administración, ¿no? Y vamos analizando de que este conjunto de herramientas que están ordenadas de manera sistémica, pues hace posible de que los componentes de la gestión pública, pues también cumplan sus objetivos de manera ordenada. Y es ahí donde la administración, pues influye, ¿no? Influye en este concepto general de la administración pública. Y podemos decir que la administración pública es el conjunto, ojo, el conjunto de organizaciones e instituciones que pertenecen al Estado en la cual realizan una función administrativa. Planifican, controlan, ¿no? Todos los recursos de sus distintas regiones a través de sus distintas dependencias. Y básicamente su fin es, ¿no? Satisfacer las necesidades de la sociedad o simplemente servir a la sociedad. Asimismo, la administración pública, ojo, la administración pública se pone en contacto directo con los ciudadanos, es decir, que ellos van a resolver nuestras dudas a través de procedimientos administrativos que están bien establecidos. Entonces, ¿por qué se tiene que hacer esto? Para satisfacer nuestras necesidades. Correcto ejemplo, ¿saben qué? Necesito que en esta calle se construya veredas. Muy bien, se analiza el asunto, se manda convocatoria y finalmente se ejecuta, ¿no? De acuerdo a los lineamientos de la OCE y de acuerdo a los lineamientos del MEF. ¿Listo? Y finalmente, dentro de esta administración pública, podemos decir que los elementos de esta administración pública son institucionales, normativos, materiales y de personal. ¿Por qué estos 4 puntos? Porque básicamente no olvidemos que la administración va a administrar los recursos existentes en un determinado espacio. En este caso, el gobierno, ¿no? El gobierno a través de sus distintas regiones. Muy bien,
Si tienen acá una pregunta, un aporte, pues bienvenidos para que ustedes puedan aportar, ¿no? Pueden escribir al chat, pueden escribirme a mi WhatsApp o sencillamente enviarme un correo electrónico. Muy bien, si no tenemos preguntas, pues continuamos con este interesante curso. ¿Y cuáles son los objetivos de la administración pública en nuestro país? Básicamente, un objetivo importantísimo que quiero que lo graben en sus cerebros es de que la administración pública presta servicios a la comunidad a quien se debe. Por eso les decía de que la gestión pública, ¿no?, es a nivel nacional y las regiones tienen distintas necesidades unas a otras. Es por eso que un principal objetivo es prestar servicios públicos a la comunidad a quien se debe, ¿correcto? Seguridad, limpieza, entre otros puntos que el municipio tiene que darle a sus conciudadanos que ellos han elegido a ese alcalde y también a esos regidores. Por eso tenemos que tener claro el conocimiento necesario para entender a qué se dedica la gestión pública. Otro objetivo es básicamente ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad dentro de su dominio. Es obvio. El control es clave. Si es que no hay control, pues ¿qué puedes medir? No puedes medir avance, no puedes ver si es que se gastó más o menos, o se cumplió el tiempo del proyecto en el tiempo esperado, o si mi trámite ya se logró o no se logró. Y todos los trámites que hacemos en la gestión pública tienen un costo y tienen un tiempo. Y es ahí donde ustedes tienen que ser conscientes de que la administración pública ha sido diseñada para servir a la sociedad. Entonces nosotros como buenos ciudadanos también tenemos que respetar esos reglamentos, esas normativas, las leyes que nos pone el gobierno que nosotros también hemos elegido, ¿no? Obviamente por un determinado tiempo, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? La conformación del gobierno regional y los municipios. Y ahora, ¿qué normas y leyes regulan la administración pública? Y acá tenemos el primero. La primera es establecer las agencias administrativas adecuadas, otorgándoles ciertos poderes, describiendo el alcance y el límite de los mismos. Así es. Todos los organismos públicos pues tienen un determinado poder para tomar una decisión de acuerdo a su función, ¿no? Y entonces es ahí donde el ciudadano también tiene que no confundir, ¿no? Si ustedes van a hacer un reclamo en alguna dependencia, pues primero investiguen si es ahí donde se va a realizar el reclamo. Porque a veces perdemos tiempo haciendo reclamos y no sabemos por qué lo hicimos. ¿Correcto? Muy bien. Otra norma es proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones administrativas hechas en el ejercicio de estos poderes. Así es. Tenemos que hacer cumplir estas decisiones administrativas, porque somos ciudadanos responsables y también tenemos la responsabilidad de contribuir controlando con nuestras ideas, asistiendo a reuniones municipales, entre otros. Y finalmente, dentro de estas normas y leyes que regulan la administración pública, pues se debe de proporcionar un sistema que brinde seguridad contra acciones administrativas arbitrarias, discriminatorias o no autorizadas. Así es. Y lo bueno de todo esto es que el gobierno ya hace tiempo está implementando herramientas como el SEAP, una herramienta interesante que también la vamos a ver más adelante, entre otras herramientas que ya el gobierno está utilizando, en la cual la toma de decisiones se convierte en mecanismos de brindarnos información adecuada, ¿no? Gracias a los sistemas de información que se están implementando en la actualidad. Claro que como somos un país que tiene 3 regiones, pues van a haber unas que están mejor implementadas que otras, pero la tecnología, desde que ingresa a la gestión pública, pues se convierte en una herramienta donde vas a optimizar el tiempo, vas a optimizar el, el dinero y obviamente vas a obtener el beneficio que tú quieres según tu reclamo.
¿no? La idea es esa, de que tú te vayas satisfecho de la atención de estas personas que de alguna manera dirigen las distintas dependencias públicas a nivel nacional. Y acá entrando a un punto interesante, desde el punto de vista sistémico, pues estamos analizando de que ya el gobierno se está preocupando en, en digitalizar algunas dependencias. Y esto es bueno, porque estas dependencias tienen procesos y esos procesos al tener tecnología, pues van a tener información oportuna y necesaria para tomar decisiones efectivas, ¿no? Ya no esperar a que venga información al mes y tú tomes decisiones a destiempo, ¿no? Ahora, con la tecnología, con todo lo que estamos viviendo ahora de manera virtual, pues las decisiones han cambiado totalmente, ¿no? Y eso nos optimiza el tiempo, nos agiliza una mejor decisión frente a la problemática de la que vive una determinada región. Así que por ahí también está el quid del asunto. Y bueno, dentro del ámbito de la administración pública, pues podemos determinar dos aspectos muy importantes, ¿no? Básicamente tenemos dos actores. El Estado, que básicamente es el que tiene todo el poder, en la cual está dividido por un poder ejecutivo, básicamente que es el presidente, por un poder legislativo, en este caso nuestros congresistas, el poder judicial, nuestros jueces, y algunos organismos constitucionales autónomos que también ustedes conocen, así como los gobiernos locales y regionales. Es por eso que les mencionaba que más adelante vamos a analizar la conformación orgánica tanto de un gobierno local como un gobierno regional, teniendo en consideración que ambos espacios, ¿no? Ambos, tanto el gobernador regional, que ahora se lo conoce así, como el alcalde, pues son elegidos conjuntamente con sus regidores o consejeros por voluntad popular a través de las elecciones por un determinado tiempo, ¿correcto? Entonces, estos eslabones, pues delega función administrativa o ejecutiva a los empleados, a los funcionarios, a los servidores e instituciones, ¿no? Esta es la forma que también en, en, en décadas atrás pues se ha mantenido. Y cuando hablo de este modelo, pues prácticamente se hizo lo mismo en la etapa inca, la virreinal y la republicana, ¿no? Es prácticamente ese mismo modelo porque alguien tiene que mandar y alguien tiene que obedecer. Y los instrumentos, como son las leyes, las normativas, etcétera, pues hacen de que se cumpla lo establecido, ¿no? Y aquí como ciudadanos también debemos de ser responsables. No solamente se trata de criticar, sino también de respetar. Creo que con la comunicación ambos ganamos, porque ambos somos conformantes de un país, ¿no? Y lo que queremos es de que todos los ciudadanos, ¿no? A través de la gestión pública, pues entienda de que las instituciones públicas pues les dan un buen servicio de calidad a los usuarios para que mejoren sus mejores condiciones de vida. De eso se trata la gestión pública. Y acá vamos entrando a una ley importantísima que me gustaría que ustedes la vayan analizando, está en internet, es la ley 27444, ¿no? Que básicamente norma el procedimiento administrativo general de nuestra patria. Esta ley es muy importante, ¿no? Y finalmente, dentro de esta ley podemos decir que es de aplicación para todas las entidades públicas, gobiernos regionales, alcaldías provinciales, distritales, entre otros, ¿no? Para los fines de la presente ley, se entenderá por entidad o entidades de administración pública los siguientes. Ojo, para los fines de la presente ley, se entenderá por entidad o entidades de administración pública los siguientes: el Poder Ejecutivo, incluyendo los ministerios y organismos públicos descentralizados, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que básicamente son los tres poderes
que también nosotros ya lo conocemos, ¿no? Entonces, esta ley 2744 se basa, ¿no? en estos conceptos. ¿Listo? Así que me gustaría que ustedes también investiguen un poco más de esta ley. Tal vez ustedes puedan compartir la información que encuentren en esta ley y así mejoramos el respectivo curso. Así que no olvidemos que esta ley, ¿no? nos indica que se entiende por entidad los siguientes, ¿no? Al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Entonces, con esto ya estamos analizando que la gestión pública pues tiene distintos niveles, ¿no? Que se tienen que cumplir al pie de la letra, porque de eso se trata. Tenemos que acostumbrarnos a cumplir las leyes y normas. Y creo que el COVID nos está haciendo entender esto, ¿ah? Porque años atrás la gente no creía mucho en la tecnología y ahora nos estamos capacitando a través de esta, ¿no? Es más rápido, es más directo y es como si estaríamos en un aula, ¿no? Así que pienso que con la modernización de la gestión pública a través de esta ley, las cosas también van a cambiar enormemente en beneficio de nosotros y de nuestro país. Y ahora, dentro de este procedimiento general, así como está el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, también tenemos a los gobiernos regionales, que ya les había mencionado, a los gobiernos locales, los organismos que la Constitución política y las leyes confieren autonomía, ¿no? Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, las personas jurídicas bajo régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa bajo una delegación o autorización del Estado, ¿no? Y esto básicamente es, en la última parte, son cuando nosotros postulamos, ¿no? A darle servicio al gobierno. Y ahora, con todo lo que está pasando con el tema del COVID, pues se está presentando varios proyectos en beneficio de muchos peruanos que de alguna manera están nuevamente activando la economía del país. Eso es lo más importante. Saber hasta dónde podemos llegar. Tampoco podemos ser muy exquisitos en estar exigiendo y exigiendo cosas cuando tenemos un orden que cumplir. Ahora, vamos a analizar la ley 28.17.5, que es el marco del empleo público. Esta ley es otra ley muy importante, ¿no? Esta ley regula la prestación de los servicios personales, subordinada y remunerada entre una entidad de la misión pública y el empleado público. Es decir, esa relación que existe entre el empleado público y las entidades públicas, ¿no? Ahí va a estar lo que se tiene que hacer o no hacer en este marco de la ley 28.17.5, ¿ya? Y un aspecto importante, para efectos de la presente ley, son entidades de la administración pública los siguientes, ¿no? Y de igual manera, el Poder Legislativo conforma la Constitución y el Reglamento de Constitución de la República. El Poder Ejecutivo, los ministerios, los organismos públicos, los proyectos especiales, entre otras entidades. Es claro, porque esta ley, ¿no?, le va a decir a los 3 niveles de gobierno cuáles son las formas de contratar a una persona, cuál es la forma de seleccionar este personal, cuáles son las funciones que esta persona tiene que cumplir, cuál va a ser su honorario, ¿no?, qué días van a trabajar y cuáles son las condiciones que tiene tanto este empleado público como la entidad pública del Estado. ¿Correcto? Y eso está bajo esta ley. Hay deberes que se tienen que cumplir, hay normas que se tienen que respetar. Y dentro de esta ley, básicamente podemos identificar que existen funcionarios públicos, los empleados de confianza, el servidor público, que puede ser un directivo superior, un ejecutivo, un especialista de apoyo o sencillamente contrato administrativo de servicio o lo que es el CAS, ¿no? En nuestra patria hay muchísima gente que está en este régimen CAS
y bueno, ya es cuestión del gobierno en la cual va a tener que determinar si estos continúan con este régimen o qué va a pasar con estas personas. ¿Correcto? Pero dentro de la gestión pública para el tema del empleo público a través de esta ley 28175, se los considera a los funcionarios públicos, al empleado de confianza, entre otros. Si se dan cuenta, con estas dos leyes, pues estamos reglamentando lo que se tiene que hacer en una entidad pública y lo que tiene que hacer un empleado público, cualquiera que sea su denominación según su trabajo. ¿Correcto? Entonces, tenemos que ya analizar que nuestro gobierno tiene un orden que se tiene que respetar, pero que lastimosamente no lo cumplimos o no lo queremos cumplir, porque todo está diseñado. Ahora, si se tiene que hacer mejoras, pues también la gente tiene que contribuir con ideas para que sean consideradas en el cambio para la siguiente versión. Muy bien, creo que hasta aquí ya estamos entendiendo un poco mejor cómo es el tema de la gestión pública. Si tuvieran alguna pregunta, duda, pues acá estoy para resolver sus inquietudes. Muy bien, entonces, continuando con estas leyes, pues vamos viendo que dentro de las entidades de la misión pública eh, se cuenta también con el Poder Judicial. Nuevamente los gobiernos regionales, porque son organismos públicos que son elegidos por votación popular, los gobiernos locales, los organismos constitucionales como la Defensoría del Pueblo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que es la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, que ahora va a cumplir un papel fundamental porque estamos ya en etapa electoral. Vamos a elegir al nuevo presidente y a los nuevos congresistas. Esperemos pues que sea un momento para reflexionar y elijamos lo mejor de la sociedad según las regiones, ¿no? Otro organismo público es la Oficina Nacional de Procesos Electorales o el famoso OMPE, el Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación, la Universidad Nacional de Chota, que se encuentra aquí en Cajamarca, ¿no? Es interesante cómo estos organismos públicos pues ya están apegados a cómo tratar al personal público y cómo el personal público tiene que respetar esos tratos entre ambas partes. Aquí en Cajamarca, pues, se encuentra esta Universidad Nacional Autónoma de Chota, que creo que tiene como 3 o 4 facultades. Chota de Cajamarca se encuentra a 4 horas, 3 horas aproximadamente, perdón, en la cual es un lugar muy interesante y bueno, es parte de esas entidades de la administración pública en la cual estamos dialogando. Asimismo, así como tenemos esas dos leyes que hemos analizado, pues ahora tenemos la 28411, que es la ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Tengo las entidades, tengo las personas, ahora cómo los voy a mantener, ¿no? ¿Cuánto les voy a pagar? ¿Por qué les tengo que pagar? ¿Qué tiene que cumplir el personal para que les pague? ¿Por cuánto tiempo va a ser su contrato? Entre otros puntos a considerar. Y dentro del artículo 2 de esta ley 28411, pues nos dice que la ley general es de alcance a las siguientes entidades. Uno, las entidades de gobierno general comprendidos por niveles de gobierno nacional, regional y local. Es decir, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Ese es el orden, ¿no? El orden vertical. En el punto 1.1, dentro del gobierno nacional, está la administración central, que comprende a los organismos de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial. Asimismo, los organismos reguladores como la OCINALMIN, que en sus siglas significa Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, OCINALMIN. Luego, dentro de este gobierno nacional tenemos los organismos recaudadores, que es la SUNAT, ¿no? La SUNAT y la SBS, ¿no? Así como la Superintendencia
de Mercado y Valores, que es la SMV, ¿correcto? Estos son algunas dependencias que están dentro del primer nivel llamado Gobierno Nacional. Asimismo, dentro de este Gobierno Nacional tenemos los fondos especiales con personalidad jurídica, las beneficencias y sus dependencias, ¿no? En este primer punto ya estamos analizando qué organismos pues intervienen. Asimismo están las empresas de los gobiernos regionales y locales. No olvidemos que los gobiernos regionales y locales también tienen sus propias empresas, ¿no? Que ellos administran. Por ejemplo, aquí en Cajamarca, el municipio administra Caja, son los que controlan el agua, ¿correcto? ¿No? Otro actor dentro de este gobierno nacional están los fondos sin personalidad jurídica, los cuales se financian total o en forma parcial con los fondos públicos. Y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, el orden está clarísimo. Solamente tenemos que respetar y comprender. Y finalmente, dentro de este gobierno nacional, podemos decir también que se encuentra en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, o el FONAFE, entre otras entidades públicas no mencionadas. Aquí sí me gustaría que ustedes investiguen un poco más, analicen un poco más esta parte, porque es interesante saber cómo se va a calcular el presupuesto para pagar a todas estas personas. No olvidemos de que cada municipio tiene N cantidad de personas, un gobierno regional también. Aquí en Cajamarca, por ejemplo, el municipio de Cajamarca está por cerca de los 3.500 trabajadores y el gobierno regional por encima de los 4.000. Tanta gente, ¿no? Y obviamente que si hacemos una comparación de que en el municipio de Cajamarca tengo 3.500 solamente para un municipio, ¿por qué el gobierno regional no se diferencia casi de nada del provincial? Algo está pasando por ahí, ¿no? Justo analizando el tema teórico que estamos viendo. Y obviamente que dentro de los principios de la administración pública, pues podemos decir lo siguiente. Los principios brindan pautas de interpretación, así es, pero uno puede interpretarlo a su manera. Y es aquí donde tenemos que tener cuenta. Y es aquí donde también perdemos tiempo, porque cuando vamos a hacer un reclamo, analizamos tal principio y nos damos cuenta que no es así, ¿no? Otros principios de la administración pública es que suplen los vacíos en el ordenamiento administrativo. Así es, porque a veces las palabras son ambiguas, entonces tenemos que consensuar ese tipo de comentario. Y obviamente estos principios, ojo, pestaña y ceja, no tiene carácter taxativo, es decir, no hay discusión alguna para cambiarla, porque ya está aprobada. Entonces las leyes están hechas para cumplir, no para discutir. Y eso es donde nosotros tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Y si se tiene que discutir, pues tendrás que tener el fundamento necesario para exigir ese cambio, porque todo tiene solución. Dentro de estos principios de esta actuación administrativa tenemos 4. El principio de la legalidad, de la razonabilidad, de la imparcialidad y de la predictibilidad. 4 principios muy importantes, en la cual nosotros como ciudadanos tenemos que respetar, tenemos que hacerlo respetar también. Y cuando hablamos de principios de legalidad, básicamente las autoridades, los trabajadores desde el sector público, pues tienen que actuar con respeto hacia nosotros a través de nuestra Constitución. Nos tienen que respetar, porque somos conformantes de un país democrático en el cual nos regimos con normativas y leyes. Y es por eso que estas personas también nos tienen que respetar. Es importante este principio de la legalidad. Dentro del principio de la razonabilidad, básicamente aquí las decisiones de esta autoridad administrativa deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar. Es decir, tiene que ser una balanza, ¿no? De qué es lo que necesito y qué es lo que necesito para pagarte. O sea, tenemos que nosotros ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Este principio me encanta, el principio de la imparcialidad,
que básicamente aquí las autoridades administrativas, sea un funcionario, sea un gerente público, ¿no? Pues tienen que, en compañía obviamente de algún regidor o el alcalde, pues tienen que actuar sin ninguna discriminación entre los administrados. Ojo, es por eso que ahora, si ustedes se van a los municipios o gobiernos regionales, ponen ahí, ¿no? En esta oficina está prohibida la discriminación. En esta región, en el caso del gobierno regional, está prohibida la discriminación. Tenemos que aprender a tolerar a las personas. No solamente es decir, yo tengo la razón. No, ya las cosas cambian. El mundo está cambiando y con el COVID más todavía. Ahora, tenemos el otro principio que es de la predictibilidad, que básicamente es la información que se le brinda al usuario final. Y por lo tanto, esta información que se le ofrece a un usuario final, pues tiene que ser veraz, primer punto, tiene que ser original, tiene que ser completa, bien diseñada, bien acabada y finalmente que sea confiable. Así se tiene que hacer una ley, un principio. Bajo esas premisas, que sea veraz, o sea, que sea de verdad, que sea completa, que no le falte nada, porque a veces siempre dejan vacíos legales y ahí nos friegan la historia. Y finalmente, este principio tiene tiempo y estamos jugando a la gestión pública. Y creo que las personas que dirigen los destinos de un gobierno regional, un municipio, son personas que se están postulando para desarrollar actividades interesantes en bien de la sociedad. Yo no creería que los gobernadores o alcaldes que están ingresando a gobernar, pues se la lleven fácil y dejen de lado al ciudadano. Eso creo que estaría recontra mal y esa no es la función de la gestión pública. Es más, un servidor público, como su nombre mismo lo dice, está sirviendo a este ciudadano. Servidor, servir, ¿no? Entonces, este servidor le tiene que brindar un buen servicio a este ciudadano, salvo de que esta persona se moleste, ¿no? Que son cosas muy apartes. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, aporte, ya no en escucharles. Les hago recordar, les hago recordar de que al final de la sesión, ustedes tienen que estar resolviendo un cuestionario que ya también seguramente el coordinador del curso, pues ya les habrá hecho llegar, ¿no? Este cuestionario está en base a todo lo que estamos conversando en este momento, así que es cuestión nomás de que ustedes lean las PPTs, se concentren y solucionen las preguntas que les estoy dejando, ¿correcto? Muy bien, ya hemos hablado de 4 principios, ¿no? El principio de la legalidad, de la razonabilidad, ¿no? La razón de ser, la imparcialidad, ¿por qué tiene que ser uno imparcial de todas maneras? Y predictibilidad, ¿no? Que tiene que ser veraz, completa y confiable. Entonces, bajo estos 4 principios, pues tenemos que estar entendiendo que la gestión pública, pues es eso, darle los mejores beneficios al conciudadano, ¿no? Ahora, estos principios del procedimiento administrativo, ¿qué obliga a la administración? ¿No? ¿Y qué obliga a todas las partes? Cuando hablamos de qué obliga a la administración, pues básicamente se tiene que contar con un debido procedimiento. Lógico, si no hay procedimiento, pues todo es un desorden. Tiene que haber un impulso de oficio. Se tiene que obligar a salir de la informalidad. Se tiene que ser eficiente. Los procedimientos tienen que ser simples y tiene que haber una uniformidad. Para eso nos diseñan principios, para que las cosas se hagan más fáciles. No tengamos muchísimos pasos que realizar y que obliga a todas las partes, ¿no? Es decir, a las personas que atienden en estos espacios y nosotros, los usuarios, ¿no? La presunción de la veracidad, que todo sea legal, ¿no? Que no perjudique tampoco al gobierno nacional, ¿no? Una verdad material que es importantísima, pues, ¿no? Una conducta procedimental y obviamente una participación que puede ser ciudadana. Entonces, si se dan cuenta, así como exigimos, pues también tenemos que respetar. Y nosotros tenemos que también entender de que si no conversamos, no participamos en reuniones que
nos invita un municipio o gobierno regional, pues de nada nos sirve hablar en los micros o en las calles cuando tú no eres parte de la solución. Y creo que eso es para todos nosotros. A veces siempre escucho decir, ¿no? ¿Para qué voy a ir a esa reunión si yo no gano nada? Sí ganas mucho, porque tú eres parte del sistema y el sistema todo se basa en un sistema, ¿no? En un sistema, y de ese sistema hay subsistemas que básicamente empiezan por principios como un plan estratégico importante, saber hasta dónde quiero llegar, qué voy a hacer los 2 primeros años, ¿no? El tema de los recursos humanos, sistemas de recursos humanos. ¿Cómo voy a hacer la convocatoria para pedir personas? ¿Cuál va a ser su perfil? ¿Dónde va a trabajar? ¿Cuánto va a ganar? ¿Qué quieres que él haga por ti? ¿No? Es muy importante. Dentro del sistema está el control, una palabra, pero muy importante en la cual, como les estaba comentando, si no hay control, pues no se puede medir absolutamente nada. Y obviamente que es ahí donde tenemos problemas, ¿no? Y escuchamos decir, ya se gastaron el dinero en esa carretera, ya se devaluó. Obviamente, porque nadie controla, pues. Ya las personas que ya conocemos, pues nos damos cuenta si ese presupuesto se usó o no se utilizó. Dentro de los sistemas está el presupuesto. Si es que no hay presupuesto bien establecido, bien estudiado, donde me indiquen tanta gente voy a necesitar, tanto material voy a requerir, pues sencillamente no pasa nada. Y es ahí donde tenemos problemas cuando solicitamos al gobierno nacional el pliego económico, ¿no? Y pensamos que está bien hecho, pero tal vez no lo hicieron bien. Y en vez de que te sobre, te va a faltar, ¿no? La idea es de que se gaste tas con tas, que seas eficiente, que seas productivo. Pero a veces no pasa porque hicimos un mal cálculo, ¿no? La parte de la contabilidad, de la tesorería, pues son áreas muy importantes porque están midiendo y controlando lo que sucede en el día a día frente a lo que nosotros estamos contribuyendo, ¿correcto? ¿No? El abastecimiento, ¿no? El sistema de cómo vamos a abastecer de soluciones físicas al gobierno nacional, o cómo vamos a abastecer a un hospital COVID, ¿no? Que ahorita prácticamente a nivel nacional deben estar recontrallenos, ¿no? ¿Cómo se realiza ese procedimiento, ¿no? Porque no olvidemos que para abastecer perdemos tiempo, ¿no? Otro sistema es la modernización de la gestión pública, que es un aspecto importante. Y gracias a la tecnología, pues sencillamente se va a avanzar a pasos agigantados. Aquí el tema es mejorar los procesos y los procedimientos administrativos de las distintas gestiones. Pero lo malo también es de que muchas gestiones no quieren concluir la gestión de la anterior, y bueno, eso es una cuestión ya personal, pero así debería de ser, ¿no? Inversión pública. Dentro de ese sistema, la inversión pública es clave, pues. Imaginen cuánto dinero se tiene que ejecutar todos los años o destinar todos los años para cumplir aspectos necesarios para cada región, considerando que tenemos 3 regiones. Muchísimo dinero. Y encima mal gastado. Ahí está el detalle también en la cual nosotros como ciudadanos, pues responsables, tenemos que hacer cumplir, ¿no? Y finalmente, la defensa judicial del Estado. Es obvio, o sea, el Estado también tiene que defenderse, ¿no? Judicialmente de lo que pueda suceder en el tiempo. Pero dentro de los principios del procedimiento administrativo se cuenta con distintos sistemas que lo hacen posible, ¿no? Y un sistema puede ser digital, puede ser físico, puede ser mixto. La idea de que estos sistemas tienen que tener procesos bien establecidos para que tengamos buen personal, para que tengamos buen presupuesto, para que sencillamente la inversión sea justa y necesaria. No podemos inventar absolutamente nada en gestión pública porque de nuestro propio dinero pues vamos a tener que utilizarlo. Y de eso se trata. Si no cuidamos el dinero nuestro, pues sencillamente ¿quién lo va a cuidar? Y es ahí donde la sociedad civil organizada pues tiene que ponerse a derecho y contribuir,
¿no? Y organizarse, obviamente, porque es necesario las ideas. A veces todos le echamos la culpa al gobierno, pero ustedes y yo, ¿qué hacemos por esto? ¿Mm? Tal vez nada. Entonces es momento que así como estamos aprendiendo algunas teorías, ustedes también reflexionen de que ustedes podrían ser alcalde, gobernador regional, regidores, ¿no? Hay que pensar también en ese momento. Entonces, ya acabando ya el curso, podemos decir que, que la administración pública en la sociedad sirve para gestionar, ojo, el contacto entre los ciudadanos y el poder público o sector público, dependencias públicas, cualquier nombre que ustedes le quieran poner. De esta manera, se va a optimizar el uso eficiente de los recursos y servicios que el Estado provee. Es así. Si nosotros no tenemos contacto directo con la misión pública, pues sencillamente nuestros recursos pueden estar mal utilizados. ¿Y quién reclama por nosotros? Aquí tenemos que ser muy conscientes. Al mismo tiempo, y esto lo dijo la Red Continental de Gestores Públicos, la administración pública enseña, ojo, enseña ciudadanos a cumplir con sus obligaciones, pero también a respetar otra gestión. Y la gente ya no quiere respetar, ¿no?, el espacio social que nos han encomendado. Quieren estar todos como si fuese el siglo, como si fuese el año pasado, en la cual todos estábamos abrazados. Ahora estamos en pandemia y por lo tanto tenemos que respetar. Y me gustó esta frase de la Red de Gestores Públicos, que dice que la misión pública enseña a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones, pero también respetar a otras personas, incluso en una fila de turnos. Eso lo encontré en esa web de Red Comunidad de Gestores Públicos. Muy bien, ya estamos llegando prácticamente a la parte final de este interesante curso y me gustaría que ustedes, pues, ustedes me ayuden, ¿no?, a buscar más información, a hacerme las preguntas necesarias para también buscar soluciones a sus preguntas que ustedes tuvieran. Bien, aquí les dejo para que ustedes me puedan hacer algunas consultas. Muy bien, entonces, no habiendo más preguntas, pues llegamos a la parte importantísima, que son las conclusiones de este importante curso. Y, y analizando lo que hemos escuchado, pues podemos decir que la naturaleza de la administración pública es social y colectiva. Es así, porque vivimos en sociedad, ¿no? Y vivimos todos en un mismo territorio, que puede ser todo en una provincia, en un distrito, en una comunidad, pero que ahí hay una dependencia pública que pone sus normas. Es así. Ahora, esta administración pública está en una constante evolución. Ya hemos visto desde que la etapa de los siglos, tal vez más antes, ya en nuestra patria se hacía este tipo de gestiones, ¿no? Está en constante actualización, en donde el aspecto tecnológico, nuevamente repito, juega un papel muy importante en la actualidad. Si no hubiese tecnologías, pues estaríamos viviendo todavía en el siglo 900, ¿no? Ahora creo que hemos avanzado muchísimo con las tecnologías que está empleando el gobierno nacional y ojalá que en los siguientes gobiernos sigan apostando por seguir modernizando la gestión pública, porque es importante, ¿no? Ahora ya la toma de decisiones es distinta a la que se tomaba antes. Antes la tomábamos a destiempo, ¿no? Si, por ejemplo, hasta el siglo pasado la información te llegaba, por ejemplo, en el sector turismo al mes, ¿no? Pues ahora ya se baja, ¿no? Ya llega la quincena, pero ya se bajó 15 días. La idea es tomar decisiones ya, de cuánta gente llegó, qué necesidades se tiene,
para estos turistas, si tenemos los hoteles necesarios, hostales, restaurantes, agencias de viaje, entre otros. La estadística es vital y la información aquí juega un papel importantísimo. Es por eso que los sistemas de información gerencial a través de las tecnologías, pues está haciendo de la gestión pública ya algo muy interesante, ¿no? Es cuestión nomás de seguir optimizando los procesos. Y finalmente, dentro de las conclusiones, les puedo decir que vamos a cumplir este año 200 años de vida republicana. Momento para reflexionar en cómo contribuir con una gestión pública transparente, ojo, transparente, en servicio al ciudadano. La gestión pública está diseñada para servir al ciudadano. Es su función primigenia. Entonces, con esto ya nosotros estamos finalizando el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que cuando resuelvan su examen lo hagan con el conocimiento debido, porque todo está aquí en estas PPTs. Y bueno, desearles que pasen un día interesante y nos vemos en la siguiente sesión, que creo que es mañana. Y con esto estaríamos ya concluyendo nuestra clase del día de hoy. Bueno, voy a esperar unos cuantos minutos más por si tuvieran alguna pregunta adicional. Como les repito, mi nombre es Sergio Cáceres, les hablo desde Cajamarca, la ciudad de donde se encontró Atahualpa y Pizarro. Muy bien, como les estaba mencionando, bueno, desearles que pasen un bonito día y resuelvan su examen. Investiguen, me imagino que también ustedes ya tienen la secuencia de los cursos que vamos a dictar en estos días que se vienen. Y por favor, cualquier duda, comentario, aporte, crítica, tiene mi correo electrónico, tiene mi número celular. A ver, a ver. Muchas gracias. Bueno, saludar a Carlos Rojas, ¿no? Gracias por su participación y ya no en estar con ustedes que se vienen, así que todos estamos aquí para sumar. Muy bien, muchísimas gracias. Eso es todo por mi parte. Pasen un bonito día y bueno, creo que ya con eso estamos concluyendo. Muchas gracias. Nos vemos, Carlos, nos vemos, Carlos Balbín, Carlos Rojas, a la siguiente sesión. Un abrazo, pasen un gran día.